Bueno, adelante. Señora subsecretaria, tiene usted la palabra, por favor. Aquí está don Iván Moreira, entonces en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Tiene la palabra la señora subsecretaria de Prevención del Delito, doña Catherine Martorell. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los señores y señoras parlamentarios, a los asesores, a todos los que nos acompañan en esta reunión, al ministro del Interior, subsecretario del Interior también. Bueno, la verdad es que usted me mandó su propuesta y me pide que le dé una visión bien sincera, ¿cierto?, respecto a las funciones que nosotros realizamos y también a cómo debiesen estas funciones incorporarse en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, o cuál debiese ser esa mirada respecto a lo que realizan también otros servicios y que están relacionados con la prevención del delito. En ese sentido, yo tengo una presentación muy cortita que se las puedo mandar, pero básicamente contarles un poquito lo que nosotros hacemos. Nosotros, bueno, ustedes lo saben, estamos establecidos en la ley 20.502, en la ley tenemos 2 o 3 artículos, no es más que eso, pero dentro de eso se establecen funciones que probablemente en el momento en que se redactó la ley eran muy necesarias, pero que no siempre están en la línea de lo que es la prevención en sí misma, ¿sí? Nosotros hoy día, bueno, tenemos por supuesto y colaboramos dentro de nuestra misión en la más importante y que también usted la refleja en su presentación y es parte de lo que se ha hablado ya en esta comisión y que ha presentado también el subsecretario Gali y el ministro del Interior, esta función de colaborar en la elaboración, en la coordinación de todos los planes en materia de seguridad pública. Sin embargo, la normativa en ese sentido no nos establece una facultad real para poder radicar esa función totalmente en la subsecretaría. ¿Y en qué sentido? En que se habla de colaborar, se habla de revisar, de proponer, incluso habla de llegar a celebrar convenios, ¿sí? Pero eso siempre está finalmente, o siempre va a depender de la voluntad de las instituciones en cuanto a la posibilidad de celebrar estos convenios o de la posibilidad de poder llegar a ciertos acuerdos. Hay muchas instituciones que realizan acciones que son preventivas. Y voy a dar ejemplos de, por ejemplo, vivienda. El pensar en cómo se desarrolla la vivienda, cómo se desarrolla el urbanismo de la ciudad, es absolutamente preventivo. El medio ambiente, estoy hablando 100% seguridad, el medio ambiente, cómo se hacen y cómo se diseñan los hospitales, los CEFAM. Hemos visto lo que ha ocurrido en lamentablemente en muchos centros de salud, en que han habido situaciones de violencia, que incluso ha llevado al Congreso a aprobar una ley que aumenta el grado de las penas para quienes agreden o violentan a funcionarios de salud que están ejerciendo su labor y en el ejercicio de la misma. Lo mismo ocurre con los colegios. Entonces existen distintos programas, proyectos en materia de seguridad que entrega el Estado pero que funcionan como isla. Lo mismo ocurre con los distintos porcientos o proyectos que entregan los gobiernos regionales. Nosotros nos hemos encontrado con programas o proyectos que no responden a materias de seguridad o no son preventivos de delitos. Por ejemplo, proyectos que se adjudican, que finalmente voy a decir algo un poco irónico, pero la peluquería segura, o sea, son proyectos que se adjudican, pero que no cumplen estándares reales de prevención del delito y de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hoy día con la subsecretaría para ir mejorando eso dentro de las atribuciones que tenemos en la ley? Porque por supuesto no podemos ir más allá de la misma. Bueno, nosotros tenemos 3 ejes, ¿ya? Que han sido la clave de la gestión, esos ejes de la prevención temprana. ¿Y por qué digo prevención temprana? Dentro de las misiones que nos entrega la ley a la Subsecretaría de Prevención del Delito está la rehabilitación y reinserción de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de reinserción y rehabilitación ya no estamos hablando de prevención, ¿sí? Lo mismo ocurre con nuestro programa de apoyo a víctimas. Entonces, estamos hablando ya de personas que fueron víctimas de delito. ¿Qué es lo que hemos hecho en prevención temprana? Hemos incorporado a la rehabilitación y reinserción programas con evidencia que son preventivos a que el niño o adolescente cometa el primer delito.
nosotros cuando la subsecretaría comenzó, es una subsecretaría bastante joven, empezó el año 2012, se inició un programa que es único en Latinoamérica, que es el programa Lazos, que tiene evidencia y también tiene medición de impacto en Chile, terapia multisistémica, 4 meses, un programa muy boutique, pero que funciona cuando se ha cometido el primer delito por parte del infractor de ley. Por lo tanto, eso no es preventivo. ¿Qué hicimos nosotros? Convertir esto en un sistema, agregar una nueva terapia multisistémica que se radica en los colegios, que se llama Familias Unidas, y que cuando vemos conductas en los niños, en la familia, en las niñas, en los adolescentes, que pueden dar indicios de que se podría cometer un delito, entramos con terapia multisistémica. Por ejemplo, la deserción escolar, el dejar de asistir a clase, el aislamiento por parte del niño o niña adolescente que está estudiando, en fin. O sea, le dimos un giro preventivo, pese a que no es estrictamente lo que dice la norma, pero sí, por supuesto, cabe dentro de este paraguas. También tecnología e innovación. Hoy día, la tecnología, y ya lo escuchaba yo a usted, presidente, cuando hablaba, ¿dónde estamos en este minuto? Estamos en Chile, estamos en el ciberespacio, estamos en el espectro radioeléctrico, ¿dónde estamos? Entonces, un poquito lo mismo, la tecnología es esencial para efectos de la eficacia, sobre todo en materia de prevención. Nosotros en esto tenemos el STOP, que se ha conversado, a algunos les gusta más, a otros menos, pero el STOP nos permite saber tecnológicamente dónde están ocurriendo los delitos, en qué horarios, y por lo tanto disponer de parte de Carabineros la eficacia, es decir, que estén los carabineros en los horarios donde se cometen los delitos con presencia policial. Lo mismo, entregarle esa información a los municipios, que los municipios sepan y puedan saber cuáles son los lugares donde ocurren los delitos. ¿Por qué? Porque no hay luminaria, porque no hay, en fin. Y también a través de la tecnología hemos generado integración, hemos entregado herramientas a los municipios, pero la tecnología por sí sola no sirve, tiene que estar integrada y coordinada, y ese ha sido el esfuerzo. ¿Para qué? Para que no solo sea preventiva, es decir, que no solo a través de la inteligencia nosotros podamos saber que hay una conducta, un patrón que nos permita reaccionar rápido frente a la flagrancia o antes de que ocurra el delito, sino también tener una muy buena prueba, porque los estándares de prueba hoy día son muy altos. Hoy día los tribunales parten exigiendo videos. Eso no era así antes. El testimonio antes tenía un valor agregado importante. Hoy día los tribunales tienen un estándar de prueba muy alto, y eso nos ha permitido llegar a muchos acuerdos con el Ministerio Público, y que ellos incluso tienen acceso a nuestras cámaras, en fin. Y coordinación, porque la coordinación es esencial, ¿no? El poder traspasar la información, coordinarnos con el resto de las instituciones. Ahora, ¿qué tan posible es realizar una coordinación si no hay un marco normativo que permita exigir? Es difícil. Es difícil porque termina dependiendo finalmente de la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre hoy día? Nosotros con los barrios prioritarios, por ejemplo. Nosotros en los barrios prioritarios tenemos 35 barrios en los que hemos ido conversando con el MIMBU para que se focalice también su esfuerzo que hace a través de sus distintos programas en esos lugares, porque se requiere hacer un cambio de infraestructura importante si nosotros queremos cambiar la realidad que se vive allá, pero eso se hace mediante la conversación. Y finalmente lo mismo nos ocurre con salud, con educación y con todas las instituciones que son esenciales, inclusive medio ambiente, el MOP. No existen requerimientos por parte de las licitaciones públicas, no han exigido en cuanto a materia de seguridad. Es esencial que los proyectos, sobre todo los proyectos como una autopista, tengan dentro de sus requerimientos una mirada preventiva de delito. Hoy día nosotros estamos haciendo trabajos de coordinación con ellos, mesa público-privada, que nos permite ir mirando, pero lo que podemos cambiar no es el haber hecho proyecto de nuevo, y probablemente es mucho más caro. Lo mismo ocurre con los bancos, con las inversiones, en fin. Entonces, ¿qué es una propuesta que a mí me parece esencial que debiese existir dentro de una subsecretaría de prevención del delito, respondiendo a la propuesta que usted hacía, presidente? Un sistema nacional que genere un trabajo de estrategia preventiva de seguridad, y segundo, que tenga un consejo que fije los estándares mínimos de la inversión en materia de seguridad pública. Y ese estándar no solamente tiene que estar dado para las grandes inversiones públicas,
tiene que estar dado para cuando un municipio hace una plaza. Un municipio hace una plaza, pone un árbol maravilloso, el árbol tapa la luminaria y se convirtió en un foco de delito. Un municipio decide hacer una cancha y lo puede hacer en un lugar donde finalmente la cancha se termina convirtiendo en un sector que en vez de ser algo que fomenta el deporte, termina siendo un lugar que genera más conflicto entre vecinos. Una de las propuestas que usted hacía precisamente era esa, cómo la subsecretaría trabaja organizacionalmente con la relación entre vecinos en los territorios. Hace mucho tiempo un programa del Ministerio del Interior que era la mediación vecinal, ¿sí? Esa mediación buscaba que los vecinos pudieran relacionarse de manera adecuada y evitar que estos conflictos escalaran a otra. Todo ese tipo de medidas son esenciales siempre y cuando uno fije un estándar y fije también una línea de trabajo que realmente permita exigir de parte del resto de los actores que participan en materia de prevención del delito algún tipo de respuesta. Otra situación que ocurre mucho, inversión o plata mal gastada. El año 2017, lamentablemente, la DIPRES declaró que los planes comunales de seguridad pública no eran eficientes, no eran efectivos, no funcionaban. Le quitó alrededor de 20.000 millones de pesos al presupuesto de la subsecretaría. Y la DIPRES se evaluó como evalúa la DIPRES, que es mirando la eficiencia del gasto, la rapidez en el gasto, pero no el impacto en materia de seguridad, porque no son expertos. Nosotros lo que hicimos fue crear un departamento de evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, y tanto de evaluación de impacto como de evaluación previa, es decir, mirar la experiencia internacional, fijar estándar, todo eso nosotros lo hemos desarrollado, se lo hemos entregado a las intendencias, a la subdere, con los municipios los hemos capacitado en sello de seguridad, en CEPTED, o sea, para que aprendan a invertir, todo esto de manera, por supuesto, gratuita para ellos, pero sin embargo, insisto, volvemos a la voluntad, nosotros invitamos al municipio a participar de estas capacitaciones, ellos no están obligados a hacerlo, no existen requisitos mínimos cuando postulan a proyectos, entonces hoy día, dentro de lo que usted propone, me parece que es esencial contar con un sistema nacional de prevención en materia de seguridad dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sea el ente coordinador, pero en el cual Vivienda piensa en materia de prevención del delito cuando construye. Tenemos el ejemplo de La Legua, donde hubo que blindar las casas. Cuando se piense en un consultorio, no puede ser que un consultorio tenga una sola puerta de entrada y salida, porque si hay una situación de emergencia dentro del consultorio, no estoy hablando ni siquiera de emergencia que uno podría pensar inmediatamente, una emergencia medioambiental o una emergencia, no. Si existe una acción delictual de una persona que entra armado a un consultorio, existe una puerta de entrada y salida. Y eso nos pasa en muchos consultorios en el país. Entonces, tiene que pensarse la ciudad, el desarrollo urbano, el desarrollo de la educación, de la vivienda, con una mirada preventiva de delito. Y para eso es esencial fijar estándares y nosotros creemos que un sistema nacional sería algo que debería radicarse en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Respecto también a su propuesta, ¿sí? Me quería preguntar algo, presidente. No, si termina, le hacemos las preguntas inmediatamente cuando termine, subsecretaria. Ya, voy terminando muy rápido. Usted propone mantener ambas subsecretarías. Yo creo que esto es algo que está dentro de la conversación. Y ante eso, sí me gustaría decir que creo que es muy importante que el crimen organizado, desde la perspectiva de las políticas públicas, debe estar dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero en el sentido de la elaboración de la política, la elaboración de las medidas que se adoptan finalmente, de alguna manera lo hacemos, aquí hacemos un trabajo muy coordinado con el subsecretario Gali, ¿sí? Pero por ejemplo en el caso de las encerronas, eso es crimen organizado, o sea, el 80% y más de los delitos que se cometen de encerrona o de robo con violencia e intimidación de vehículos son hechos por bandas, y bandas que están absolutamente organizadas, que no se levantaron ese día y decidieron, no, saben cómo hacerlo, saben cómo organizarse, tienen un sistema para después
deshacerse de los autos que robaron, en fin. Entonces, creo que la mirada de la política preventiva tiene que estar ahí, también respecto a la acción. Ahora, lo mismo ocurre con las drogas. Distinto es la acción policial sobre eso, que ahí me gusta lo que usted propone en el sentido de esta relación muy directa de la Subsecretaría de Seguridad Pública en la acción policial y luego la elaboración y la evaluación de los programas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo una presentación que no la quiero hacer porque creo que lo que ha sido más virtuoso en esta comisión bicameral ha sido la conversación, pero se las voy a hacer llegar, que dice básicamente lo que realizamos, las divisiones, los programas donde están radicados. Es bastante corta en todo caso, pero creo que sirve también para tener en claro eso. Y respecto a lo que usted me había preguntado, presidente, eso es lo que le puedo informar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Le agradezco mucho su presentación. Creo que además si nos hace llegar la propuesta de mejor aún, es exactamente la principal función que usted señaló, que a mi juicio es que tiene además una propuesta orgánica ahí, un servicio nacional de prevención. A mí me gustan mucho los servicios nacionales, no sé por qué todo el mundo pide subsecretaría y ministerio. Este país tenía un estado bastante menos invasivo y bastante más pequeño, con servicios nacionales en alguna época, ¿no? Pero en fin. Pero le quiero ofrecer la palabra a los señores senadores o diputados o diputadas si que quieren hacer algunas preguntas o dar algunas opiniones. Se ofrece la palabra. También usted, don Pablo, si quiere preguntar algo. Se ofrece la palabra. Señor presidente. Senador Piuxi. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al ministro del Interior, a los dos subsecretarios, a la subsecretaria que nos acaba de exponer, Catherine Martorell, también al subsecretario Gali, que lo veo aquí a la distancia, desde el ciberespacio, como decía usted, y con un IP que puse un IP de Chile, podría tener un IP en el Reino Unido en otro lugar. O sea, es un tema no menor del domicilio donde uno esté actuando. Agradecer a la subsecretaria todo lo que nos ha explicado. Me ha gustado mucho el tema de las licitaciones, lo que ha señalado, pero sí me quedé muy preocupado con el tema de la política pública de los otros ministerios, especialmente en lo que significa incorporar conceptos de seguridad. No solo la seguridad física, sino que también la seguridad que tiene que ir relacionada con todos aquellos que operen equipamiento electrónico, ciberseguridad. Que son dos elementos a considerar hoy que dependemos del ciberespacio, queramos o no, va a ser una realidad. En tal sentido, ver si es factible la revisión de las normativas de la construcción técnica. Esto es lo mismo que los terremotos. Chile, cuando experimentó los grandes terremotos del año 60, cambió su normativa de construcción y hoy resiste terremotos. Bueno, hoy los terremotos son estos asaltos, atraques, y podríamos usar la misma experiencia que se ocupó para cambiar la normativa constructiva para lo mismo, el anexo de especificaciones de seguridad. Yo creo que sería oportuno, en base a lo que usted nos señaló, poder hacer eso, de tal forma que quede permanente, para que dentro de las consideraciones de las licitaciones, cuando se hagan los llamados y las construcciones, estas tengan incorporados los aspectos de seguridad, tanto física como digital, tal como señalé. Sería solo eso, señor presidente, agradeciendo la exposición. Ya recibí a través de Pablo C. León los documentos, así que muy agradecido por lo que se está presentando. Muchas gracias, presidente Dicho. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. No sé si el señor ministro quiere hacer alguna declaración en este momento, o el señor subsecretario. Señor ministro, sí, por favor. Sí, solamente, presidente, agradecer el avance de la comisión en este tema. Este es un tema que a todas luces es muy, muy importante para el gobierno, entiendo que para ustedes también, por lo que hemos escuchado en todas estas sesiones. No es un proyecto que seguramente se va a materializar, ¿cierto?, en este gobierno, pero sí va a dejar un precedente muy importante, porque se requiere, tal como lo ha explicado también la subsecretaria, en el área que ella lo ha manifestado hoy día, tal como lo ha dicho el subsecretario Gali, tal como lo hemos conversado también de manera formal e informal con muchos parlamentarios. Esto es absolutamente necesario para poder adecuar
un ministerio que efectivamente es tremendamente importante, pero que en muchas materias, ¿cierto?, se está quedando en el pasado con respecto a cómo enfrentar distintos temas. El crimen organizado, la actividad delictual, ¿cierto?, requiere mayor especificidad, requiere un foco distinto, y eso obviamente es lo que se busca, pero también hay que ver lo que va a pasar también con gobierno interior, que es una segunda derivada, una acción, digamos, colateral importante de cómo queda configurado lo que es el gobierno interior y qué otros efectos trae eso también en otros ministerios o en otras reparticiones. Pero dicho eso, presidente, solamente manifestarle que para el gobierno, para el presidente, esto es un tema muy importante. Y yo les pediría que vayamos, ¿cierto?, tal como usted lo está haciendo con su documento, tal como se están configurando ya algunas propuestas un poquito más concretas, que podamos ir, ojalá, mirando a junio como un mes en el cual podamos ya presentar algo concreto, ¿cierto?, al Parlamento, al Congreso, en donde ya podamos empezar a discutir esto en esa instancia. Por nuestra parte estamos disponibles para presentar durante junio una propuesta ya concreta y poder avanzar como lo hemos definido. Yo creo que esta instancia bicameral ha sido fundamental para poder llegar con ciertos lineamientos de acuerdo, al menos de visiones un poco más consensuadas, y eso es tremendamente importante. Haber presentado algo así de buena y primera, sin pasar por esta instancia, creo que no hubiese sido tal vez el camino. Por eso valorar lo que se ha discutido, pero creo que junio es un buen mes para poder presentar algo, un proyecto ya concreto para empezar a discutirlo en la instancia legislativa pertinente. El subsecretario Gay también quiere decir algo, presidente. Sí, señor subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. No, presidente, la verdad es que valorar con la subsecretaria Martorell trabajamos muy de la mano en esta materia, y creo que es buena la reflexión que se hace, presidente, desde también la experiencia de haber operado el sistema. La institucionalidad, como ella bien lo decía, es una institucionalidad relativamente nueva. Y la verdad es que hemos tenido mucho avance en materia de prevención del delito, porque lo que permite poner el foco en la prevención es como lo que nos pasa, presidente, siempre con estas institucionalidades nuevas, que muchas veces aquello que es menos lucido, ¿no es cierto?, es menos fácil de lucir, que son estas políticas de prevención, requieren de una autoridad que esté permanentemente concentrada en eso, y esa es la gran gracia de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Usted ve políticas que producen resultados efectivos en los ciudadanos, presidente. La subsecretaria quizás lo pasó muy rápido, pero cuando ella destacaba lo del programa Lazos, presidente, ahí hay niños y familias cuya quizás tránsito hacia una vida ligada al delito fue detenido gracias a una política pública. Yo creo que esa es la relevancia de este tipo de políticas, y cuando la subsecretaria también destacaba que un buen diseño urbanístico significa menos delitos, presidente, es justamente eso. Y es lo mismo cuando, y bien lo decía la subsecretaria, yo coincido, presidente, en su propuesta cuando hay que vincular la criminalidad organizada, la delincuencia organizada con la prevención del delito. Nosotros estamos trabajando con la subsecretaria y con la Fiscalía y con Carabineros en un programa justamente sobre lavado de activos. Y usted me dirá qué tiene que ver el lavado de activos con la prevención del delito. Pero es que, ¿sabe qué, presidente? Incautando casas e incautando autos se disminuyen homicidios. Es así de directo. Es difícil decirlo y después probarlo, presidente, es una dificultad gigantesca. Pero, presidente, atacando el patrimonio se disminuyen los homicidios. Entonces, es así de potente la relevancia que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito para el sistema de seguridad pública, y yo coincido con la subsecretaria en cuanto a que tenemos que incorporar dentro de la competencia de cualquiera sea esta subsecretaría nueva, ¿no es cierto?, la delincuencia organizada como un factor de prevención de todas maneras. Lo que sí es que yo ahí no estoy tan seguro del diseño institucional, y eso es una discusión que vamos a tener que sostener. Usted plantea, presidente, en su propuesta dos subsecretarías, de seguridad pública y de prevención del delito.
Hay otro diseño, por ejemplo, el diseño que tenemos en defensa, ¿no es cierto? Que hay una subsecretaría de defensa y una subsecretaría más bien de Fuerzas Armadas, se lo digo como experiencia personal también, que está más bien a cargo de la administración, de la parte administrativa o financiera de las fuerzas. Pero la verdad es que, presidente, siempre hay topes, al final, y en mi experiencia, por lo menos dentro del Estado, creo que el que maneja el presupuesto finalmente tiene mucho siempre que decir en la definición de política pública, porque ahí es donde apostamos en materia de resultados en política pública, terminamos poniendo la plata, como dicen los americanos, presidente, pon la plata donde pones tu boca. Entonces, finalmente, el que define las prioridades presupuestarias termina definiendo las prioridades de política pública. Y por eso es tan relevante que, de alguna manera, el diseño institucional sea coherente con eso. Porque si separamos el presupuesto de la política, muchas veces despotenciamos la política. Y nosotros, con la subsecretaria Martorell, tenemos una coordinación permanente en esa materia. Pero eso no necesariamente está bien definido institucionalmente, porque, y yo creo que no hay que perpetuar eso. Y podríamos no coincidir, presidente. Entonces, cuando no coincidamos entre las prioridades de la subsecretaria y las mías, ¿cómo lo vamos a zanjar? ¿No? Y claro, usted me dirá, bueno, para eso hay un ministro, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros tenemos que operar en el día a día, más allá de traerle todos los problemas al ministro. Justamente nuestra función como subsecretario es evitarle problemas al ministro y traerle las definiciones para nosotros después poder ejecutarlas. Entonces no puede ser que una de la solución institucional para la diferencia de prioridades políticas presupuestarias, incluso pueden ser hasta personales, sea traerle los problemas al ministro del Interior, en el futuro al ministro de Seguridad Pública. Entonces yo creo que hay que pensar bien cuál es la definición institucional que queremos tomar, y además no hay una fórmula aprobada, presidente. Yo creo que en esto hemos pasado de subsecretarías, acuérdese, subsecretarías de Carabineros e Investigaciones, que eran separadas, después una subsecretaría de Prevención del Delito y subsecretaría de Interior, después en Defensa una subsecretaría de Defensa con una subsecretaría de Fuerzas Armadas, después dependencia de Defensa de las Fuerzas de Orden y Seguridad y dependencia de Interior. Hemos ido y hemos vuelto, desde los 70 hasta los 2000, hemos ido y vuelto. Entonces, yo creo que en la parte orgánica es quizás donde más diferencias podemos tener y quizás menos certezas tenemos. Yo creo que vamos a tener que probar, presidente, y ojalá dejar una definición lo más flexible posible, pero con una clara definición de competencias, atribuciones y funciones, de tal manera que no haya confusiones o disputas entre las distintas autoridades, sino todo lo contrario, haya confluencia en los objetivos. Y eso no siempre es fácil de obtener, presidente. Usted ha estado en de gobierno y sabe muchas veces lo difícil que es lograr la coordinación entre los distintos entes de gobierno, y hoy día se hace cada vez más difícil, presidente, porque cada día hay más entidades de gobierno distintas, hay más ministerios y más subsecretarías. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Si me permiten. Perdón, senador Quintana, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Muy breve, también quisiera valorar la exposición de la subsecretaria de Prevención del Delito. Yo debo confesar que era de los que tenía dudas, y se lo he manifestado al Ejecutivo, si esta subsecretaría debió o no ser parte de esta misma institucionalidad nueva. No digo que no deba estar, pero creo que hoy día esta exposición que ha hecho y los antecedentes que nos está haciendo llegar creo que reflejan, ¿no es cierto?, el vínculo muy estrecho con el crimen organizado. Y a mí me gustaría si pudiera profundizar un poco la subsecretaria en la última aseveración que hace. A mí me hace sentido, pero si pudiera profundizar un poco más en esto de que el crimen organizado debiera estar dentro de la subsecretaría de Prevención del Delito en lo que es prevención. Claro, se entiende que lo que es prevención y no lo que es la tarea operativa. Si pudiera, a mí me hace sentido. Y también lo que señalaba el subsecretario Gali hace un rato, cuando él señalaba que aquí hay que atacar el patrimonio muchas veces para evitar otros delitos de sangre y de otro tipo. Eso tiene mucho sentido. Yo recuerdo haberlo escuchado, presidente, a propósito del mentado proyecto de robo de madera, de parte de algunos penalistas bien destacados que nos acompañaron, y creo también del Ministerio Público, cuando señalaron, váyanse más que este proyecto, dijeron, váyanse al impuesto interno, hay que modificar cosas y saber realmente cuál es el patrimonio de estos gallos y estas bandas, y eso es mucho más efectivo que ir a rectificar algo que ya de alguna manera existe.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si pudiera precisar un poquito más la subsecretaria respecto de lo que señaló que, para mí es nuevo también, quiero decirle, esto de que una evaluación del 2017 de la DIPRES habría señalado, ¿no es cierto?, que estos planes de seguridad pública estaban mal evaluados. Creo que en eso nosotros como Senado también vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad. Ahora, yo no sé si el Ejecutivo conoce, pero producto de un convenio que firmamos hace menos de 2 años con el ministro Briones de Hacienda, el Senado va a tener ahora con el Senado PRI parece que participamos también ahí en régimen en su momento en estas acciones. El Senado va a tener su propia oficina de información presupuestaria para evaluar proyectos también. Yo creo que este tipo de temas debieran tener algún grado de prioridad, porque muchas veces efectivamente, más allá de los gobiernos de turno, nos quedamos, ¿no es cierto?, en la típica evaluación de la DIPRES, a veces errónea, se encargan muchas veces estos estudios de organismos internacionales y pueden no dar cuenta realmente de lo que está pasando. Eso. Y por último, una pregunta también a la subsecretaria. Estamos hablando, lo has dicho todo, esto es un organismo, una institucionalidad relativamente nueva. ¿Cuál es la ventaja comparativa? ¿Cuál es la fortaleza que hemos acumulado en estos últimos años? Yo me imagino que los estudios, que las divisiones o equipos de estudio, departamentos de estudio de la Subsecretaría de Prevención de Delitos deben ser los más potentes del Ministerio del Interior hoy día. Me imagino que debe ser así. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las fortalezas? Porque, claro, prevención del delito, ya su nombre es muy ambicioso, y no está mal que así sea, sus objetivos también, pero a veces uno dice, pucha, no logramos resultados. Entonces, sería bueno ver cuánto hemos ganado en el tiempo, en fortaleza, capacidades técnicas, que son las que perduran y las pasan más allá de lo suficiente. Gracias. Muchas gracias. Si me permite, ya un par de cosas. Quiero agradecer, la verdad, que el tema es muy amplio. Una vez se tiene la impresión de que el tema de prevención del delito es como la otra parte, la que no cubre los servicios, digamos. Claro, la subsecretaría, en el diseño que estamos hablando ahora, reconociendo, señor ministro, que esto puede tener muchos cambios, por cierto, ponemos en un lado la subsecretaría del Interior, siempre el Ministerio del Interior, por eso, pero la subsecretaría con los servicios que son más conocidos, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, etcétera. Y el otro lado ponemos algo que es bastante, parece menor, pero es bastante más complejo. Fíjense usted que aquí se ha hablado, por ejemplo, de lavado de dinero, por un lado, y se ha hablado también de poner luz en las canchas. Pues yo tengo una experiencia inolvidable cuando hacíamos trabajos de verano, en los trabajos de emergencia, perdón, trabajos de emergencia, o sea, los planes de empleo, allá por el año 99, de una señora que paraba en una cancha, porque los vecinos decidían qué iban a hacer, ¿no? Cuáles eran los empleos a los cuales se iba a hacer, eran trabajos locales. Y esta población en la granja había decidido iluminar la cancha de fútbol. Una cancha de baby fútbol que tenían en realidad. Y una señora me dijo, mire, mi casa no valía nada, yo la trataba de vender, está ahí en la esquina. Y nadie me la quería comprar porque sabía que aquí se juntaban los narcotraficantes a hacer sus negocios en las noches. Ahora a ustedes le pusieron luz y todo el mundo me la quiere comprar. Y me están ofreciendo mucha plata por mi casa. Entonces, ese es un trabajo que realmente la gente imagina que eso no es tan importante. Nosotros hicimos con el senador Durana en la ciudad de Arica una reunión a la cual invitamos a todas las personas importantes en materia de seguridad pública. Todos hicieron su presentación, la fiscal, el general de Carabineros, el encargado, el CEREMI, digamos, el equivalente del CEREMI de Seguridad Pública. Y al final las juntas de vecinos y las juntas de vecinos solo hablaron de esas cosas, de los problemas callejeros que tenían, de la destrucción de los parques, todas esas cosas tienen mucho que ver. El mejoramiento de la infraestructura es muy fundamental. Y al medio hay otras cosas que también no son ni las primeras, las del lavado de dinero, que es el, por así decirlo, que colinda con la inteligencia, ni la del tema de mejorar la calidad de los barrios, sino también cosas bastante simples que se han mencionado acá. Pues que realmente hay tecnología, por ejemplo, se me ocurre en este momento, la que de pronto descubrieron los mismos bancos para evitar que les arrancaran los cajeros automáticos enteros, que era que en el mismo momento en que lo empezaban a sacar, saltaba un dispositivo y le ponía color a todos los billetes, pues. Entonces
se pintaba de rojo todos los billetes y por lo tanto hacía completamente inútil el robo que estaban realizando. Entonces hay una cantidad de cosas en materia de prevención que es necesario estudiar y yo estoy muy partidario, por eso a mí me gusta mucho la idea de que mantengamos dos subsecretarías, pero lo vamos a discutir, señor subsecretario, señor ministro, desde luego, ustedes son los que van a presentar el proyecto. Yo no creo que todo tenga que ser subsecretaría para ser importante. O sea, que digo yo francamente, yo no estaría por una subsecretaría de inmigración, una subsecretaría de qué sé yo, de cualquier otro. Para eso son servicios públicos. Un gran servicio de migración es necesario, ciertamente. No necesito un subsecretario, así como lo decía antes respecto del servicio de salud. Entonces yo creo que bien, estamos este es un terreno nuevo. Yo espero que el ministerio, que la organización que se le da al ministerio por parte del gobierno lo considere. Creo que el tema de prevención del delito es muy fundamental y como digo, las dimensiones de ese trabajo de seguridad, que es un trabajo de seguridad, van a ser probablemente una parte muy sustantiva de nuestro proyecto. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, por favor. ¿Quién me pide la palabra? Alessandri. Diputado Alessandri, por favor. Gracias, presidente. Bueno, le mandé al secretario Pablo Celedón la minuta para la exposición que queremos hacer en la próxima sesión, pero tomando un poco los comentarios del senador Quintana, del mismo senador Insulza, una de las falencias que yo he visto en mi experiencia de trabajo en el Estado, que ha sido en el mundo municipal, que ha sido en el gobierno central y ahora en el Parlamento, es que las distintas oficinas del Estado no conversan entre ellas. Eso pasa entre una comisión y otra en la Cámara, que tramitan un proyectos similares y no los quieren soltar. En el Estado central, entre ministerios, en los municipios, entre direcciones o entre municipios vecinos. Por lo tanto, ese es un tremendo desafío, esa coordinación, porque de lo contrario, los escasos dineros terminan perdiéndose o terminan replicándose dos trabajos, dos oficinas del Estado que hacen lo mismo. Yo estoy de acuerdo que no todo tiene que ser subsecretaría para funcionar. Usted perfectamente puede tener agencias fuertes, más importante que el grado o rango. Yo entiendo además que ahora con la nueva disposición de sueldos del Estado, muchos quieren ser subsecretarios más que ministros, pero más allá de eso, creo que es importante que sean quizás agencias fuertes, pero coordinadas. Imagínese usted, presidente, cuando el narcotráfico ya nos acecha y se le pregunta a los expertos, ¿por qué Chile? Y los entendidos dicen por dos cosas: por el bajo control que hay en aduanas, se abren menos de 10 containers de cada 100, por lo fácil que es lavar dinero en nuestro país. Son las dos menciones que hacen. Y usted ve que en Chile aduanas no depende del Ministerio del Interior. Aduanas depende de Hacienda. La UAF, Unidad de Análisis Financiero, sí depende de Hacienda. Impuestos internos, cruce de información con la UAF. Cada vez que hay un atentado relacionado al narco, podemos intervenir fácilmente las cuentas RUT de esas personas y tener información de sus dineros. Es imposible hacerlo hoy día. Entonces, el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia sí logra esa coordinación, al menos con la UAF, pero debiéramos todos los sectores políticos promover esa coordinación de todas las agencias. Los norteamericanos tuvieron que crear una cosa que se llama Homeland Security para agrupar todas las agencias debajo, porque si no estaba la DEA, estaba el FBI, estaba la ATF para las armas, estaba la CIA, y al final nadie los coordinaba y no compartían información. Que depende de Hacienda. El servicio secreto, claro, que también depende de Hacienda. Es verdad. Es una cosa del género humano, querer proteger la parcela y no entregar información para que el brillo caiga en un grupo, en un equipo. Entonces, tratemos también de consensuar que esa coordinación es tan importante. No tiene ni un sentido que exista una PDI empoderada que no esté conectada con la UAF, que no esté conectada con impuestos internos, que no esté coordinada con la fiscalía. Al ciudadano no le importa quién brilla al final. Le importa que se solucione el problema del narcotráfico o del lavado de dinero o de la internación de armas. Por lo tanto, la tecnología hoy día nos ayuda
Y tuvimos una experiencia en el municipio de Santiago que fue tan simple como subir las cámaras de seguridad de los paseos peatonales a la nube y ponerlo a disposición del fiscal. Esto es obvio, pero antes de esto, el fiscal tenía que oficiar al municipio. Ese oficio llegaba 21 días tarde y obviamente las cámaras grababan por 15 días, por lo tanto, cuando el fiscal quería tener las imágenes del asalto en el Paseo Ahumada, la imagen ya no existía. ¿Qué se hizo? Se subió a la nube con prevención del delito, coordinado fiscal, municipio, y hoy día el fiscal recibe la denuncia, aprieta un botón y tiene el video. Bueno, debiera ser igual con la UAF. Cada vez que Carabineros toma detenido a alguien, debiera poder conocer su informe de la UAF. Ahora, yo visité la UAF y me llamó la atención lo pequeña y paupérrima del equipo, o sea, no alcanzan, porque nuestra ley dice que todos los depósitos de más de 10 millones en efectivo van a la UAF, pero la UAF no tiene capacidad de procesar más de 100 depósitos a la semana y le llegan 15.000. Entonces, tampoco creamos que la UAF es un tremendo edificio lleno de agentes, porque no tiene recursos ni gente, pero si no hay coordinación, son palos de ciego, presidente. Si la UAF con un botón no puede ingresar a impuestos internos, a la fiscalía, a los partes de tránsito, a las compras de vehículos motorizados, a los traspasos en el conservador de bienes raíces, si eso no ocurre en coordinación absoluta, los narcos van a seguir mirando a Chile como corredor, porque aduanas depende de Hacienda, no le responde al ministro del Interior, para lavar dinero y para muchas otras actividades ilícitas. Entonces, la palabra coordinación interagencia o interagencial debiera estar grabada a fuego en esta comisión y en todo lo que se haga en materia de seguridad. Gracias, presidente. No se le escucha, presidente. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Presidente. ¿Quién pide la palabra? Perdón, que no los veo. Es que usted no me está viendo hace mucho tiempo, presidente. Es que senador Moreira, que gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos, oiga, en Calbuco. ¿Ah? En Calbuco yo no tengo la puesta en escena que el diputado Alessandri tiene, ¿ah? Pero sí que quiero decirle que yo solamente quiero decir que tengo la mejor disposición a trabajar en este tema tan sensible. Los he escuchado, debido a que, bueno, yo recién estoy integrándome, poniéndome al día en lo que dice relación con la Comisión de Seguridad Pública que estoy integrando por la UDI, así que creo que me voy a pedirle al diputado Jorge Alessandri que ojalá esos papers que tiene me los haga llegar, porque coincido con él en lo que ha sostenido y con los demás. Creo que este es un tema de que si vamos a crear un ministerio de esta naturaleza, que sea de la mayor calidad, con la mayor tecnología, pero esto tiene que ir acompañado también con una serie de modificaciones a la reforma procesal penal, a la fiscalía, para que haya un círculo virtuoso que permita que en Chile haya mejor investigación, más justicia, y no que cada día estemos apuntando con el dedo a la justicia, a la fiscalía, muchas veces a las policías. Lo importante es tomar esto como una cuestión de Estado, porque este es un tema que trasciende a los gobiernos. La delincuencia se mantiene en todos los gobiernos, siempre van a haber narcotráfico, delincuencia, y el mal siempre subsiste, pero para que el mal tenga éxito, solo basta que que los buenos no hagan nada. Así que yo quiero expresar mi voluntad, mi decisión de trabajar, de escucharlos, de aprender, de aportar en esta comisión y ponerme a su disposición, presidente. Era lo que yo quería decirle desde Calbuco. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido a esta comisión. Usted también se ha incorporado recién a la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Moreira, y con eso nos estamos saludando por primera vez aquí. Se ofrece la palabra. Presidente, me permite la palabra, senador Pibón. Senador Pibón, por favor.
Muchas gracias, presidente. Valorar las intervenciones anteriores, felicitar la del diputado Alessandri con su visión interagencial. Solo me gustaría agregar la palabra interoperabilidad y definir la palabra interoperabilidad como aquella que permite dar certeza jurídica a los actos digitales del Estado, a los actos digitales de las personas naturales y jurídicas y también de los dispositivos. Los dispositivos IoT hoy conectados en red pueden permitir prevenir la comisión ejemplo, la medición de ruido. Hoy se necesita una persona que fiscalice si hay ruidos molestos. Los ruidos molestos obviamente generan ya un problema en el barrio. Por eso el Estado puede estar haciendo un dispositivo que esté con interoperabilidad y con confianza digital. Esto va a dar muchas mayores capacidades. Entonces pedir que también en la discusión, esto ya lo hemos tratado, señor presidente, en la ley de control de armas, que la interoperabilidad sea la base para la construcción de esta república digital. Hay formas, el gobierno de Colombia decidió usar la plataforma digital X-Road que usan los gobiernos de Finlandia y Estonia. Esa está en uso también en las provincias de Neuquén y en el estado de Quintana Roo en México. Soluciones técnicas hay, pero nos falta la gobernanza. Cuando se hablaba de este traspaso de datos, esto se tiene que partir de algo anterior que es interoperabilidad. Y por lo tanto, señor presidente, solo pedir, agregar en acta y para que quede en la historia de la ley, la necesidad de que esta integración interagencial se haga con interoperabilidad. Eso sería, señor presidente. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente es un problema que enfrentamos a cada rato. No olvidemos, el mejor ejemplo lo tenemos en el banco unificado de datos. ¿Cómo se llama este? Sí. El BUD. El BUD, sí, efectivamente. Se ofrece la palabra. Muy bien. Tenemos que agradecerle entonces, señora subsecretaria, su atención y desearle mucho éxito y asegurarle que por lo menos desde el punto de vista de este presidente, la subsecretaría de Prevención del Delito se justifica plenamente. Muchas gracias. Le habíamos hecho una pregunta, presidente. Sí, hay una pregunta, perdón, te pido excusas. Comentarios, reflexiones, que profundicen. Te doy la palabra a la subsecretaria, por favor. Muchas gracias, presidente, y responderle por su intermedio a los señores parlamentarios. Bueno, primero, me parece muy importante lo que dijo el senador Piuk desde dos perspectivas. Primero, desde la parte cibernética y la ciberseguridad. Eso es esencial, es el futuro. Y esto tiene que ser algo que sea muy robusto en un futuro Ministerio de Seguridad. Yo lo tenía anotado dentro de mis cosas clave. Y también él dijo interoperatividad. Yo tengo una palabra que es mejor, creo, pero que es coordinación más integración. Integración. O sea, aquí necesitamos la integración para poder hacer cruce de datos reales y tener inteligencia artificial que nos permita tener, no solamente desde lo operativo, sino también desde lo investigativo o desde lo preventivo, imputado conocido. El imputado conocido se puede lograr con inteligencia artificial si es que nosotros avanzamos en el cruce de datos y la integración. La dificultad acá, como muy bien está, la dijo el presidente de la comisión, la dijo también usted, senador Piuk, que es finalmente la gobernanza. Y la verdad es que nosotros hemos ido avanzando en esa integración, pero lo hemos hecho en base a la voluntad. Tenemos importante integración en las distintas intendencias de nuestro país, en que se están integrando las cámaras municipales, se están integrando los drones. Lo comentaba también el diputado Alessandri, el trabajo que se hizo con la Fiscalía, que es muy esencial, y no está en todo el país, pero sí por lo menos en la región metropolitana tenemos 2 fiscalías regionales que están integradas y que pueden sacar rápidamente los datos, pero efectivamente antes de esa integración, ellos pedían un oficio. Estamos hablando de situaciones en que incluso se podría actuar en flagrancia. Y, sin embargo, la flagrancia queda absolutamente perdida por plazo, pero además el Consejo para la Transparencia y también la Corte Suprema estableció estándar de cuánto tiempo deben durar los datos, y los datos no duran más de 30 días, porque así lo ha dicho el Consejo para la Transparencia, y por lo tanto hay una obligación de borrar datos. Por lo tanto, si la Fiscalía se demora en pedir la información, y esto pasa mucho en regiones, el oficio no llega, o no se fue a buscar, o venía con un error, o se perdió la información. Entonces es muy importante la integración. Le quiero agradecer al senador Quintana su visión. Efectivamente, yo creo que es bien ambicioso llamarse Subsecretaría de Prevención del Delito.
y también existe un desconocimiento absoluto de la labor que se realiza. Lo que planteaba el senador Insulza es absolutamente cierto. Nosotros estamos desde lo más pequeño, nosotros capacitamos organizaciones sociales, estamos desde lo más local, desde la organización local más pequeña, muchas veces ni siquiera funcional aún, y de ahí hacia arriba. Y eso significa un trabajo territorial muy importante. Ir avanzando con las distintas juntas de vecinos, juntas de vigilancia, organizaciones en materia de seguridad que se van creando para ir generando proyectos, ir mirando. Hay un trabajo con los municipios que es esencial. Y usted planteó algo que además le voy a mandar toda la información porque le agradezco, pero profundamente esa pregunta. La DIPRES el año 2017 hace un informe respecto a los planes comunales de seguridad pública. ¿Qué es lo grave de esto? Más allá del informe de la DIPRES, se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, exigiéndole a los municipios que realicen consejos comunales de seguridad pública, planes comunales de seguridad pública, incorporándose el notable abandono de deberes del alcalde que preside el Consejo Municipal de Seguridad Pública en caso de que no esté cumpliendo ese rol de manera adecuada, señalándose quiénes son los participantes sin establecer la obligación, y en el plan de gobierno en ese minuto se establece que estos planes comunales de seguridad pública son esenciales, son parte del plan de gobierno, y a través de la DIPRES, toda esta modificación a la ley orgánica, todo este trabajo que tenían que hacer adicionalmente los municipios se financiaba por la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave es que el año 2017 la DIPRES hace un informe que está basado precisamente en algo de impacto en la delincuencia, muy poco, pero básicamente su evaluación se realiza en cuanto a la demora que se genera, el aposamiento de los fondos, la capacidad de los técnicos de poder ejecutar planes, en fin. Y en base a eso dice, en el fondo, este plan comunal de seguridad pública se elimina, se acabó. Yo cuando recibí la subsecretaría habían 26.000 millones menos del presupuesto que no se recuperaron más, y que quiero decir que además esta no es una subsecretaría que tenga muchos fondos, de hecho tenemos alrededor de 45.000 millones, o sea, para que se haga una idea del efecto que eso provocó. ¿Modificaron la ley? No. ¿Dejaron los alcaldes de tener la misma responsabilidad? No. ¿Dejaron los alcaldes de tener que mandar su plan, de tener que elaborarlo, de tener que ver cómo se financiaban? No. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir modificando los proyectos y trabajándolos con ellos, pero parte de la experiencia que se ha ido ganando dentro de esta subsecretaría es que la evaluación en materia de seguridad tiene que estar acá. La DIPRES no evaluó el impacto en materia de seguridad. Y así como decía el subsecretario Gallo, aunque ustedes no lo crean, el lavado activo disminuye el homicidio, sí, absolutamente cierto. Pero es porque hay capacidad técnica acá para establecer qué medidas sí y qué medidas no impactan en materia de seguridad. Y no puede ser que la DIPRES vuelva a hacer esa evaluación, y por eso nosotros nos reestructuramos, generamos la división de estudios con departamento de evaluación de impacto posterior y evaluación previa, para fijar los estándares pero eso es esencial. Eso fue lo que ocurrió. Yo le voy a mandar todos los informes que tengo porque son muchísimos, y creo que dentro de eso urge modificar también la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido de que además todo el peso del Consejo de Seguridad Comunal se le entregó al municipio, pero no obliga al resto de las instituciones. Entonces, debiese asistir Sename, no participa. Debiese asistir, estoy dando un ejemplo, no, pero tengo también los informes de cuántas son las asistencias que se generan. Debiese asistir Gendarmería, muchas veces no va. Debiese asistir la Fiscalía constitucionalmente autónoma, o sea, no se siente obligada a participar. Entonces, volvemos a depender de la voluntad, y el alcalde tiene que hacerlo porque si no cae en notable abandono de deberes. Esa es la gravedad de ese tema. Entonces, esto no puede ir de la mano sin pensar también en la reforma a la ley orgánica. Nosotros tenemos una presentación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, pero es importante avanzar en ese sentido, y esta fue una petición que nos hicieron los alcaldes al principio. Usted decía la fortaleza acumulada.
Aquí han habido, yo creo que una de las cosas más importantes que se ha rescatado de la subsecretaría y del trabajo de todos los subsecretarios anteriores es la mirada local y la necesidad de, vuelvo a insistir, entender que la prevención del delito no está asociada solamente a la comisión del delito, sino a todos los factores que inciden en que un delito o una conducta delictual se pueda desarrollar. Y por eso es que es fundamental poder contar con toda la capacidad técnica y poder llevarlo al resto de los distintos servicios del Estado. O sea, aquí hay que pensar, no podemos hacer el metro sin pensar en seguridad, no podemos hacer, o sea, las obras públicas tienen que tener una mirada de seguridad, y usted después me dijo, ahondo un poquito más en el tema del crimen organizado. Nosotros tenemos hoy día presentado la reforma a la ley 20.000 que modifica precisamente y genera la extinción temprana del patrimonio del tráfico, ¿no? Y genera también sistema de operatividad integrada, en fin. Pero en el tema del crimen organizado, nosotros hemos generado políticas en materia de prevención, por ejemplo, de la encerrona, que se hizo muy parecido en su minuto con los cajeros automáticos. En el caso de las encerronas, nosotros estamos trabajando con el Ministerio Público, incorporando tecnología, obligando por ley, porque salió la ley, digamos, pero pidiéndoles unos estándares, sin tener atribuciones, nuevamente, desde la voluntad, a las aseguradoras para que instalen GPS, a los importadores para que establezcan los cortacorrientes. Estamos haciendo todo eso, y cómo esa plataforma se coordina con ambas policías. No quiero dar la lata, pero toda esa elaboración es preventiva. Por lo tanto, si bien hay un encargado de operativizarlo, nosotros lo hacemos de manera preventiva, y creo que con eso estoy, presidente, y solamente decirle a Iván Moreira, al senador, por su intermedio, bienvenido también a esta comisión y al trabajo de la Comisión de Seguridad del Senado. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Le agradecemos mucho su presentación y sus respuestas. No sé si alguno de los senadores o diputados quiere comentar algo más. Muy bien. Le agradecemos entonces, señora subsecretaria. El ministro al comienzo planteó la necesidad, una meta que sea ambiciosa, pero me parece muy importante, que es tratar de tener en el mes de junio un proyecto ya en discusión en el Congreso, que tendría que pasar por nuestras comisiones, pero al mismo tiempo tendría que ser discutido previamente por esta comisión bilateral, de manera que consensuarlo lo más posible. Ciertamente eso deja el margen que siempre tienen las comisiones del Senado y de la Cámara para actuar sobre ese proyecto. Si eso es posible, yo les pediría que por favor muy pronto nos hicieran llegar los comentarios a todo lo que... Yo les he enviado nuevamente el documento sobre lo que sería, desde nuestro punto de vista, las bases de un Ministerio de Seguridad Pública. Voy a dar la palabra en un momento más para entregar comentarios, pero en caso de que todavía deseen estudiarlo, ojalá me mandaran las correcciones y las propuestas que sean del caso, de manera de hacerle llegar el secretario al ministro formalmente esa propuesta, junto con las otras que hay, los otros documentos que han entregado los que han participado aquí, para que realmente ya se pueda ejecutar la elaboración de ese proyecto de ley. Se ofrece la palabra sobre este tema. ¿Hay algún comentario que hacer ya sobre los documentos o prefieren nuevamente esperar un tiempo? No sé. Esperamos la próxima reunión para escuchar al presidente. Bueno, yo le propongo esto, que la próxima reunión nosotros deliberemos y lleguemos de acuerdo definitivamente sobre ese texto con todas las modificaciones que ustedes quieran hacerle. Y de esa manera se lo hacemos llegar al gobierno la próxima semana, o sea, a fines de la próxima semana o a comienzos de la siguiente. Yo, desgraciadamente, tengo una situación bien particular que va a ser resuelta en la próxima sesión en la próxima semana, y es que estoy saliendo con permiso constitucional, estoy saliendo fuera del país, digamos, por todas las próximas semanas, y se ha planteado una interesante discusión en la reunión de comité sobre si se puede actuar telemáticamente mientras uno está fuera del país.
No hay nada que lo prohíba, pero no hay nada que lo permite. Por ejemplo, Pablo Celedón aquí tenía una opinión ya más o menos formada. En ese caso voy a pedir que alguien presida la reunión, que no seré yo, y yo solamente estaré mirando qué es lo que pasa a ese respecto. Así, pero en todo caso vamos a tener reunión la próxima semana de todas maneras. Gracias, presidente. Solamente valorar que podamos ya tener alguna meta, aunque sea ambiciosa, como usted lo ha dicho, pero creo que este proyecto lo amerita. Nosotros vamos a estar, obviamente, esperando ese documento para poder después hacer también una presentación también del borrador antes de enviarlo como corresponde al Congreso. Así es que fijemos esos timings, me parecen perfectos para poder ir avanzando en tiempo y en forma. Así que muchas gracias por acoger aquello. Si les parece, entonces vamos a mirar los Presidente. documentos al ministro ya, Pablo, Sí. y hacer llegar todos los comentarios que se pueda de aquí a la próxima semana, y con eso ya la subsecretaría y el ministro podrán trabajar el proyecto. Muy bien, presidente. Sí. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece. Ok, presidente. Que le vaya todo muy bien. Muchas gracias. Que tenga éxito y cuídese mucho en su viaje. Muchas gracias, pues. favor, Espero. Tengo el otro problema técnico y si puedo ir a pasar mi cuarentena, o más bien venir a pasar mi cuarentena a Arica o me tengo que quedar en Santiago, porque ustedes saben que hay un periodo de cuarentena. Ahí lo conversamos en ahora, ahí vemos. Bueno. Que estén bien. Muchas gracias. Cuídense, Que estén chao. muy bien. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Recording Gracias. stopped.